Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en un nuevo episodio traigo a Tito Figueroa. Es una persona que tiene un mensaje muy poderoso y es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para sanarse por sí mismo. Y esto no implica alejarnos de la medicina o esto no implica alejarnos de la ciencia, sino que más bien es complementario y nos ayuda a través de su mensaje, de su propia vivencia y de su libro Remisiones Espontáneas a comprender cómo el cuerpo es mucho más capaz y mucho más fuerte de lo que a veces podemos llegar a creer. Y nos invita, por tanto, a tomar responsabilidad en nuestra salud, a protegerla desde lo que esté en nuestras manos, y me parece un mensaje interesante, muy potente, así que bienvenido, Tito, a Valientemente. De verdad que la presentación ha sido tan bonita y tan completa que yo creo que ya no hay que hablar más nada, ya todo está. No, no, gracias de verdad por esa presentación, la tomo con mucha humildad porque efectivamente lograste dar en esencia con lo que yo trato de divulgar. Es precisamente, es un llamado de conciencia y es una invitación a integrarse, a tomar una participación activa también en el propio desafío de salud que pueda presentarse en algún momento determinado, siempre, por supuesto, al lado de su especialista, siguiendo las recomendaciones de su médico, pero ¿por qué no participar activamente? ¿Por qué no tomar un papel protagónico también en esa curación, en ese proceso que incluso puede llegar a ser muy hermoso, sobre todo cuando nos implicamos, porque eso va a significar una transformación, una instancia superior de conciencia? Me parece muy interesante y además que se aleja de lo tradicional, que es el rol pasivo médico-paciente que tenemos integrado en nuestra sociedad, donde queremos el remedio, como siempre digo, Amazon Prime, queremos que sea gratis y que nos llegue mañana y que de alguna manera podamos empezar a entender que tenemos mucho más que hacer que simplemente seguir las pautas del médico y que hay cosas que podemos hacer por adelantado, no solo para tratar, sino para prevenir y, por supuesto, cuando ya tenemos el problema encima, pues también para potenciar su sanación. Así que, bueno, antes que nada, preséntate porque habrá gente que quizá no te conozca. ¿Quién es Tito Figueroa y por qué has escrito este libro de Remisiones Espontáneas? ¿Por qué cuentas esta historia? Cuéntanos. Sí, bueno, Tito Figueroa, una persona común y corriente, con mucho ensayo y error a lo largo de su vida, pero hay ciertas circunstancias que cuando ocurren y que tú te das cuenta que hay cierto patrón que las enlaza, tú entiendes que la vida te sugiere que pudiese estar relacionado con algún propósito trascendente en tu existencia. ¿Sabes? Yo pienso que esta inteligencia infinita que lo organiza todo de manera tan sofisticada y tan precisa, no da puntada sin hilo. Por lo general, si tú estás atravesando ciertos desafíos y los logras superar y posteriormente se vuelven a presentar, la vida te está diciendo esto tiene que ver contigo, tiene que ver con tu misión, tiene que ver con tu propósito de vida. Y en mi caso particular, yo he pasado por algunos desafíos de salud que por cosas de la vida han desaparecido repentinamente. O sea, se han puesto en marcha mecanismos biológicos de autorreparación. Y cuando sucedió la primera vez, se lo atribuí a eso que llaman remisión espontánea. Pero cuando posteriormente pasé por un nuevo desafío y logré también de la misma manera corregirlo, dije, epa, aquí hay un patrón, aquí hay algo que hay que revisar. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando pude comprobar que incluso campos emergentes de la propia medicina, sectores importantes, científicos importantes, tienen muchos años, décadas estudiando esta fenomenología que está relacionada con la capacidad que tenemos de promover nuestros propios mecanismos de autorregulación, de autorreparación, como siempre, acompañado por el médico siguiendo sus recomendaciones, pero como tal cual lo decías tú, cambiar un poco el paradigma de ser rol pasivo del paciente. Fíjate que el término paciente precisamente tiene una etimología vinculada a la pasividad y tratar de ser también coprotagonistas de esa curación o, como digo yo a veces,
ayudar a nuestro médico, o sea, ayudar al médico, ayudar al propio medicamento. Vamos a sorprender a nuestro médico, ¿por qué no? Que tenga esa sorpresa grata, esa satisfacción al ver que, wow, su paciente ha respondido maravillosamente al propio tratamiento, ¿no? Y que el día de mañana se enteren, ¿no? Doctor, yo también estuve implicándome de una forma muy integral de esta manera o de esta otra. Y lo más interesante, y yo creo que esto hay que subrayarlo, es que sí existe evidencia científica de ese potencial autocurativo del cuerpo. Entonces, ¿por qué Brutal. no desarrollarlo? Entonces, en mi caso, ya para cerrarte esta primera pregunta, cuando descubro que efectivamente hay un respaldo cientificista en estas investigaciones, que hay mucho más de lo que por lo general conocemos, y al pasar yo por algunos desafíos en donde este fenómeno estuvo presente, sentí que definitivamente tenía que ver conmigo y probablemente con mi propia misión de vida y de divulgación. Y me puse a escribir ese libro a partir de investigar qué mecanismos biológicos están detrás de ciertas curaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque para que pueda mínimamente activarse esa posibilidad en cualquier ser humano, por lo menos hay que saber que existe. Porque también la propia epigenética nos ha enseñado que cuando hemos asumido con mucha certeza un diagnóstico, esa misma situación de asunción va a reforzar epigenéticamente, y si quieres más adelante, digamos, aclaramos más al respecto, va a reforzar psiconeuroinmunoendocrinológicamente y epigenéticamente ese mismo cuadro. Es de cómo ratificar de todos los días que eres diabético, que eres diabético, que eres diabético, porque así lo tienes asumido. Pero lo contrario también tiene un impacto biológico. Entonces, muchísimas personas que hoy en día están padeciendo enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes que son consideradas, por ejemplo, incurables, piensan que están condenados a padecer esa enfermedad de por vida y que solo lo pueden controlar. Nada más el hecho, Teresa, que estas personas puedan descubrir que existen casos, no son la regla, son la excepción de la regla, pero existen casos de remisiones espontáneas de sus enfermedades, ya empieza a cambiar la percepción y esa certeza que antes tenían a que era una enfermedad de por vida, empieza a debilitarse y empieza a surgir una nueva posibilidad. Entonces de eso se trata, ¿no? De ir como familiarizando a las personas con este potencial autocurativo que tenemos. Me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no? Evidentemente no se trata de abrazar una idea que como meta final, es decir, no es yo voy a ser ese 1%, pero ¿por qué no? Es decir, como tú dices, es la excepción y una remisión espontánea no es lo más común, pero sí que existen y podemos intentar como mínimo seguro mejorar la enfermedad y ayudar a mejorar el proceso, pero incluso llegar hasta ese extremo que hay un porcentaje de personas, ¿no? Este concepto de remisión espontánea sí que es cierto, ¿no? Que de primera instancia genera, porque al final se ha hablado tanto de esto, por desgracia, desde una perspectiva mucho más mágica, ¿no? Desde una perspectiva mágica, como en realidad es como más espiritual, entiéndeme, que no digo que sea errónea, pero claro, es una perspectiva que desde mi punto de vista no camina hacia la ciencia y no camina hacia buscar las razones del propio cuerpo, sino que busca la causa fuera, ¿no? En cambio, yo aquí lo que veo es que tú lo que te has molestado es en buscar todo lo que nuestro cuerpo tiene, todas las aplicaciones que nuestro cuerpo tiene para poder recuperar la salud por su propio pie, por su propia mano y tomar acción. Yo te quería preguntar, no sé si puedes contarnos algo más sobre cuál fue tu caso y cómo fue esa sanación. Sí, antes de comentártelo, para ratificar un poco lo que vienes diciendo en cuanto al contexto, efectivamente por muchas décadas, cada vez que desaparecían los signos y síntomas de una enfermedad de manera inexplicable, repentina, etcétera, ese caso clínico se cerraba con la etiqueta de remisión espontánea. Es decir, que no suponía de mucha relevancia o importancia para nuestra medicina. También hay que tomar en cuenta que nuestra medicina es derivada de una industria y la industria pretende ayudarnos con sus productos, con sus medicamentos, con sus tratamientos. No necesariamente va a tener interés genuino en saber cuáles son los mecanismos del propio cuerpo que sirven para autorrepararse, porque eso no forma parte de su búsqueda como tal, ¿no? Ni de su desarrollo.
En los últimos años, en las últimas décadas, eso ha ido cambiando a partir de la misma psiconeuroinmunoendocrinología o la epigenética, etcétera. Pues han surgido sobre todo sectores de la medicina, de científicos independientes que no están casados con esta industria y han puesto la lupa en esta fenomenología. Y lo más interesante y la buena noticia para todos nosotros es que definitivamente eso implica la puesta en marcha de mecanismos biológicos de autorreparación. Y ahora un inciso es el siguiente. Efectivamente, las remisiones espontáneas son muy esporádicas, pero ¿sabes qué, Teresa? Las remisiones volitivas, es decir, cuando uno promueve ese mecanismo de autorregulación a voluntad, es aún más recurrente que las remisiones espontáneas. Y esto, por ejemplo, lo ha podido constatar un Joe Dispenza, entre muchos otros como Petrovich Garyayev, el doctor Poponin, etc. El doctor Joe Dispenza, entre otros, repito, él por muchos años estuvo viajando, investigando, ¿sabes?, en primera línea, casos de remisiones espontáneas que terminaba considerando que no habían sido tan espontáneas, que realmente habían sido a voluntad, porque hay ciertos patrones en común que han hecho las personas, igual el mío, que es el que te voy a contar. En realidad yo estrictamente remisión espontánea no he tenido remisiones volitivas porque siempre lo he procurado. Vale, y aquí voy. Entiendo, Claro. ok. ¿Y Sí, podemos saber un poquito cómo, por ejemplo, viviste en tu propia piel este caso? claro. Para entrar precisamente en el contexto adecuado, hay que resaltar que yo durante muchos años, ya yo soy un hombre mayor, mayor, ya Bueno. me acerco a los 55, pero ¿qué pasa? Que desde muy joven me interesé por lecturas que estuviesen relacionadas con, vamos a decirlo, el poder de la mente, ¿no? Que de alguna manera tiene cierto sentido peyorativo y se ha utilizado de manera descalificada en muchos casos, ¿no? Pero bueno, nuestra mente es aún explorada por la misma ciencia y entiende que es un ámbito tan extenso, tan inconmensurable, que les queda muchísimo todavía por investigar. Ahora, en medio de esa lectura que era para mí la más selecta, la que más me llamaba la atención, yo llegué a tener contacto con información relativa a la sugestión y a la autosugestión y al poder implícito de la misma autosugestión y de aquello que llamamos también el efecto placebo. Entonces, el día en que a mí me diagnostican un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga, después de tener varios meses, cerca de un año, orinando color muy turbio, yo sabía que tenía que ir al médico, pero realmente lo estaba postergando y tal, hasta que finalmente fui, porque ya tenía dolor pélvico, ya tenía otros signos y síntomas que empezaron a preocuparme más. Yo orinaba prácticamente ya en el peor momento color café, así, ese era. Sí, y cuando me hice los primeros exámenes, antes de explorar más a fondo, la presencia de hematíes en mi orina era tan grande que era incontable. Entonces el resultado te decía hematíes incontables porque era demasiada la presencia de sangre en mi orina. Ok, bueno, siguieron explorando y tal y encontraron después de la ecografía pélvica y los exámenes de rigor, pues tenía un fuerte engrosamiento en la pared posterior derecha de mi vejiga por el tumor. Ok, entonces el doctor a mí me propone extirparme por completo la vejiga, quitármela, y a partir de material de mi propio intestino, como crearme una nueva. Por supuesto que iba a tener que pasar un tiempo con una sonda, etc. Y en virtud de los resultados, pues someterme a los tratamientos convencionales oncológicos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo disponía como de 2 meses para lograr hacer algo que me salvase o que, por ejemplo, salvase a mi propia vejiga. O sea, yo no quería despedirme de mi vejiga, yo quería continuar con mi vejiga. Y además, lo que el mismo médico me había advertido con respecto a las posibilidades incluso de perder por muchos años mi capacidad de procrear, ya me entiendes, ¿no? Es decir, eso era para mí un drama, ¿no? O sea, no quería vivir eso, no estaba dispuesto a vivir esa experiencia. Entonces, yo recurrí a lo que en ese momento, Tere, yo denominaba la autosugestión consciente o el efecto placebo como habilidad adquirida.
Qué bueno. Porque mi llamado sigue siendo ese, cómo desarrollar el efecto placebo que está tan comprobado que la misma industria farmacéutica lo utiliza para contrastar el resultado de sus medicamentos con grupos de control, pues yo necesitaba que eso funcionase en mí. Entonces yo decía, tengo que desarrollar esto, en lo cual hasta ahora yo he sentido cierta atracción, que es el fenómeno del efecto placebo, el fenómeno de la sugestión o la autosugestión, etcétera. Yo voy a utilizar esto a ver si logro antes de someterme a la Porque ellos te intervención. dijeron esos 2 meses como de espera, ¿no? Hasta la operación. Yo se lo pedí al doctor Juan Sirga, ese era el nombre del doctor. Él actualmente no vive, murió paradójicamente de cáncer, cosas de la vida, Wow. irónicamente, sí. Él me comentó en su momento que su padre había muerto de cáncer de vejiga, porque era muy fumador. De hecho, él le había extrañado que yo no fumaba y que yo tuviese esa condición, porque a él le pareció raro, porque yo no tenía, digamos, los hábitos que por lo general desencadenan este tipo de cuadros. En fin, lo cierto es que yo le pedí 2 meses a ver si yo podía hacer algo por mi propia cuenta, sin decirle exactamente qué pretendía hacer. Como era medicina privada y eso fue en Venezuela, bastante más flexible que por ejemplo en España, entonces yo lo logré. ¿Qué pasa? Que empecé a hacer un trabajo de autosugestión. Yo entraba todos los días, Tere, en un estado expansivo de conciencia. Yo perdía la noción del espacio-tiempo. Yo me internalizaba. Yo llegaba a tener una intensidad tan grande a nivel emocional, tratando de impactar mi propia inteligencia biológica, que pusiera en marcha un mecanismo de reparación de esa anomalía, que yo llegaba a un momento incluso en que hasta me salían las lágrimas y todo de la intensidad emocional que yo lograba en una hora, hora y media, todas las mañanas, a veces 40 minutos como mínimo. Yo me levantaba y lo primero que hacía era entrar en un estado expansivo de conciencia y tratar de comunicarme con mi propia inteligencia biológica, porque claro, una de las premisas más interesantes que uno puede encontrar en este sentido es la propia inteligencia innata, la propia inteligencia infinita que diseñó este cuerpo, también podrá tener el potencial de repararlo, ¿no? Bajo ciertas condiciones adecuadas. Entonces, bueno, con todo eso empíricamente en mente, yo me propuse y tuve un feedback que me ayudó. Entre otras cosas, también una muy buena conversación telefónica con el doctor Ángel Escudero, quien está en España. Yo digo está porque yo en este momento no estoy en España, estoy en Miami, pero yo vivo en España, tú lo sabes, ¿no? Vivo en Tenerife. En ese momento yo no vivía en España, yo vivía en Venezuela. Y yo me comunico con el doctor Escudero, quien gentilmente me dijo, Tito, no recuerdo exactamente las palabras que utilizó, pero él me dijo, Tito, ninguno de los médicos, ni siquiera yo, tiene la capacidad de ponerle límites al cerebro humano y al poder del cerebro humano. Así que si tú estás convencido, yo te apoyo a que lo hagas. Y así fue. Esas palabras también me ayudaron mucho. El doctor Escudero, para quien no lo sepa, un hombre que debería haber recibido un premio Nobel hace muchísimos años. Estamos hablando de un médico flebólogo. Él durante más de 40 años estuvo realizando intervenciones quirúrgicas sin anestesia, pero lo más importante, sin dolor. Porque él, digamos, enseña, él todavía vive, pero ya tiene más de 90 años, está retirado, por supuesto, pero él todavía enseña a las personas a activar lo que él denomina la psicoanalgesia volitiva, o sea, cómo poner en marcha un mecanismo que inhiba aquellas sustancias químicas que están relacionadas con el mensaje del dolor, manteniendo el mensaje del tacto, pero sin sentir dolor. Esto es muy, perdóname, porque esto es súper interesante y quiero hacer un pequeño inciso para dejar claro que en este mismo podcast hemos entrevistado a personas como Antonio Capafons sobre la Asociación de Hipnosis y un referente en hipnosis. Y para mí la hipnosis basada en evidencia, no la hipnosis, entiéndeme que hay otras ramas que también se alejan de la ciencia, la hipnosis basada en ciencia realmente demuestra, ¿no? que la sugestión es poderosa y que es capaz de funcionar en parámetros. Se sabe que, por ejemplo, en el dolor, se sabe que también en trastornos de conducta alimentaria, se sabe que nos puede ayudar a profundizar. O sea que todo lo que estás diciendo, simplemente que por mi parte, y además en este mismo podcast lo hemos hablado, ¿no? Que esa sugestión
es tremendamente poderosa, que no hay que confundirlo con que podría no haber funcionado, pero en este caso era un arma que podría, ¿no? En este caso, servirte. Y bueno, pues sigue contándonos que, disculpa que te haya interrumpido, pero es que me parece interesante Sí, dejar claro que hay dos tipos de hipnosis y dos tipos de forma de utilizar la hipnosis y la sugestión, ¿no? Y que en este caso hay una que sí que tiene toda esa evidencia y todo ese respaldo. porque es que la hipnosis bien utilizada lo que hace es precisamente llevarte a un estado de conciencia ideal que tanto fisiológicamente como psico-neuro-inmuno-endocrinológicamente te permite conectar con esa inteligencia biológica que te diseñó. Estoy hablando de una comunicación directa con el ADN. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la epigenética. La epigenética, que significa por encima de la genética, es un prefijo epi, ¿verdad? Epigenética, como disciplina y como campo emergente de investigación en la biología, ha podido constatar, y es parte de su esencia de existencia, o sea, por algo existe ahora esta nueva tendencia científica que es la epigenética. Ellos han podido constatar que bajo la frecuencia cerebral adecuada y la fisiología adecuada, la bioquímica adecuada, nuestra intención se va a traducir en neuropéptidos, neurotransmisores, sustancias químicas que son mensajeras, y esas sustancias mensajeras interactúan con nuestro propio ADN porque ellas llegan por sangre a las células tienen mecanismos receptores de esos mensajes químicos, es decir, tu intención se deriva en un mensaje y ese mensaje deriva en una señal epigenética. Una vez que la célula acepta, ingresa a través de los receptores, de los neuropeptídicos, por ejemplo, esa información en forma de paquetería química, interactúa con el propio ADN. Y el ADN, al interpretar esa información, su expresión genética va en virtud de la interpretación de ese mensaje. Un ejemplo, una persona que está deprimida a través de una noticia catastrófica, esa persona se deprime, su fisiología, su bioquímica va a reflejar cómo se está sintiendo y esa información va a llegar a las células, ingresa y cual señal epigenética el ADN entiende lo que está sucediendo y su expresión genética va en correlación, en armonía con esa información que está recibiendo. Por lo tanto, es normal que empiece a expresar genes, por ejemplo, que pongan en marcha procesos de inmunosupresión. Se suprime el sistema inmune o se empiezan a debilitar ciertas partes del cuerpo porque hay una expresión genética que así está leyendo aquello que está recibiendo como mensajería. Entonces, la hipnosis te lleva a un punto de tal concentración que por ejemplo, en el caso de frecuencias cerebrales, puedes entrar en alfa o incluso un poco más abajo en teta, y allí, como hay una internalización muy profunda, te alejas un poco de lo externo, te internalizas más, te da mayor predisposición, o mejor dicho, mayor potencialidad de conectar en este caso, tu propósito, tu intención con tu propia biología y desencadenar esos mecanismos biológicos innatos en el cuerpo. Sí, Tito, Ahora, aquí bueno, totalmente. Sí, estoy de Ajá. acuerdo en casi todo, solo lo de los estados de conciencia, que ahí sí que, bueno, puede haber en mi caso, ¿no? Tal y como yo entiendo la hipnosis, cierto matiz. Ahora bien, sea como sea, me encanta el hecho de conectar cuerpo y mente. Es decir, nuestro pensamiento, ¿no? Conecta directamente con nuestra emoción. Somos capaces de conectar, por eso podemos estar alegres y de repente si pensamos en algo triste sentimos tristeza. La tristeza no deja de ser una activación fisiológica, ¿no? De un pensamiento. Por tanto, nuestro cuerpo reacciona a nuestros pensamientos. Y ahora, alargando, como tú decías, esa paquetería, ¿no? de información, que al final no dejan de ser químicos y sustancias, ¿no? Claro. Que se segregan, pues a partir de ahí, ¿no? El origen quizá, el estado de conciencia, pero Ahora, esto ya sería un debate. ¿qué entiendes tú por estado de conciencia? Porque yo no le doy ninguna connotación mística. Para mí un estado de conciencia, por ejemplo, en este momento que estoy hablando contigo, estoy, digamos, con una predominancia de frecuencias beta en mi cerebro, pues tengo un estado de conciencia que me está llevando más hacia lo externo que hacia lo interno, porque estoy hablando contigo, porque estoy pendiente de mi entorno, etcétera, etcétera. Ahora, si yo
entro en un estado de conciencia de mayor internalización, es decir, yo cierro mis ojos, empiezo a ralentizar la frecuencia de mi cerebro, etcétera, entro en un estado de conciencia que sigue siendo el mismo, solo que ahora, como he perdido incluso la noción del entorno, Del espacio, ¿no? Claro. del espacio, del tiempo, etcétera, me permite tener mayor conexión con mi propia biología. Vale, entiendo lo que dices. Sí, es que aquí, como son matices que tampoco son el mensaje principal, pero sí que son matices que a lo mejor mal entendidos porque se utilizan los estados de conciencia en Están otros mensajes satanizados. y Sí. a lo mejor se podría malentender, que tal y como yo lo veo es más un estado de autosugestión donde quieres creer aquello que estás autosugestionándote para transmitir ese mensaje y va más relacionado con esa propia autosugestión y la convicción, ¿no? Que con el propio estado, pero vamos, que estamos de acuerdo en esto totalmente. Dicho esto, que nos hemos desviado porque estábamos en el médico que yo lo retomo. Yo lo retomo. Genial. Sí, conciencia para mí es estar consciente. No es lo mismo estar consciente de lo externo que poder estar consciente de lo interno. Eso es todo. Un estado de Perfecto, conciencia. totalmente, de acuerdo. Ok, entonces, bueno, más o menos retomándolo todo, el doctor Escudero, él ha enseñado durante más de 40 y pico de años, desde el año 1972, Wow. que todos somos capaces, porque por su quirófano han pasado miles de personas. Y él es un médico, ¿sabes? A toda prueba, es un médico médico. Y él ha enseñado a las personas a activar esta psicoanalgesia volitiva, ni siquiera apelando a la hipnosis, mucho antes que la hipnosis, solo propiciando el predominio del sistema nervioso parasimpático, lo que él llama predominio vagal muscarínico, que te permite, a través de tu intención, siempre en el estado de conciencia adecuado, entendiéndose como lo he venido explicando, de inhibir esa mensajería química que está relacionada con el dolor y se elimina el dolor, se mantiene el tacto y las personas se han dejado intervenir quirúrgicamente, les hacen las incisiones, los cosen, todo sin dolor. Es impresionante. Todo además está grabado. Todo está grabado desde 1972 con los aparatos del Super 8 y tal, que tú ni los conociste porque tú eres muy joven, hasta los de hoy en día con las cámaras digitales y tal. Todo está grabado, todo eso. Bien, es un médico con todas las de la ley. Ahora, el hecho de que un médico me hubiera dado ese espaldarazo, ese apoyo, Tito, tú puedes, para mí fue un efecto catalizador. Yo empecé a entrar en estos estados expansivos o de internalización y todos los días me sugestionaba y a cabo de un mes ya yo no orinaba oscuro. Algo que había estado sucediendo durante meses y meses, ahora ya yo no orinaba oscuro. Me fui a otra clínica para hacerme unos exámenes antes de que el doctor Juan Sidga supiera, para darle la sorpresa o lo que sea, y ya no existían hematíes en mi orina, lo cual para mí fue un subidón de fe, vamos a llamarle fe, no desde el concepto religioso, sino desde la retroalimentación que estaba recibiendo de que esto está funcionando. Entonces, a partir de ese momento, yo lo que hice fue, como ya me quedaba un mes nada más de tiempo, pues le intensifiqué mis sesiones de internalización y estaba como más concentrado que nunca. Y bueno, efectivamente, cuando ya me hacen las nuevas exploraciones, nuevos exámenes, el tumor había desaparecido. El médico me dijo, Tito, es como si lo hubieras cauterizado. No sé a qué virgen le rezaste, me dijo así, pero funcionó. Y mira qué curioso que cuando le quise decir al médico lo que yo había hecho, yo le digo, no doctor, mira, yo lo que hice era que no te preocupes, no me lo tienes que explicar. Aquí lo importante es lo que estoy viendo, aquí está el antes y el después, funcionó. Tus explicaciones, ahórratelas, no te preocupes y tal. Yo respeto las creencias de cada quien, total que no se interesó en que yo le comentara lo que yo había hecho. Eso fue hace ya un montón de años y luego tuve la dicha de mudarme a España, aproveché que yo estaba ahora en España y me fui a estudiar con el propio doctor Ángel Escudero, el creador de él no le gusta que le llamen técnica, pero bueno, para referenciarla de alguna manera, de la psicoanalgesia volitiva y además creador de una escuela humanista que se llama noesiterapia, que viene a ser algo así como sanación con el pensamiento y dándole validación a todo lo que
postula la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, etcétera, pero como dice él, demostrado con bisturí en mano, con miles de pacientes y en mi quirófano. Porque aquí es donde hay sesgos que son interesantes trascender. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿existe la suficiente evidencia científica de que una persona puede controlar el dolor hasta el punto de dejarse intervenir quirúrgicamente sin anestesia? Tú me vas a decir, no, no existe la suficiente evidencia científica. Entonces la respuesta es incorrecta. Existen, porque son miles de casos, solo que no es una evidencia científica que se haya oficializado, porque para que eso se oficialice pasa por un montón de instancias que si no conviene a la industria, olvídate. ¿Por qué te lo digo? Porque el doctor Escudero, a lo largo de sus más de 40, 50 años, con este tipo de experiencias recurrentes, sin margen de error, nunca tuvo un margen de error ni en experimentación del dolor ni en infecciones postoperatorias. Algo impresionante. Él durante muchos años fue a congresos de médicos, llevaba toda su documentación, lo envió no sé cuántas veces a los organismos competentes y han hecho caso omiso. Evidentemente no le van a hacer caso porque no es conveniente, porque los analgésicos representan miles de millones de dólares anualmente. Entonces hay que entender que no porque sea mala, es una industria. Una industria no es buena ni mala, una industria tiene sus propios intereses y esos intereses van a formar parte de su esencia. No es que una industria sea mala, sino que a mí como industria, ¿por qué me va a interesar? Te lo voy a dar un ejemplo un poco más pintoresco, pero incluso hasta un poco desagradable. Lo hago con mucho respeto. A una funeraria o a la industria que polula en este ámbito, no le va a interesar en lo absoluto el fenómeno de la longevidad, de la extensión de los telómeros, de cómo producir más telomerasa y cómo vivir más años. No le va a interesar. No van a invertir su dinero para que eso prospere. Eso, ahí está, tú diste en el clavo. No van a invertir su dinero en eso, que lo inviertan otros. Y cuando lo invierten otros, ya tienen suficiente evidencia, pero no logran publicar en las revistas especializadas porque pertenecen a la industria, no pasan los filtros, dicen sí, cómo no, bienvenido, dame la información, en su momento la publicaremos y tal, y eso puede pasar años llevando polvo y nunca la van a publicar, y si la publican, pasa por una cantidad de sesgos, ¿sabes? Donde le quitan el poder, porque nada más con el sesgo de no tenemos estudios concluyentes, pero hay ciertas investigaciones que podrían sugerir, ya nada más con eso te quitan la certeza. Están siempre... Sí, la autoridad, ¿no? Claro, entonces es muy complicado, por eso particularmente yo, Tito Figueroa, cuando algo no tiene evidencia científica, yo digo, ajá, pero ¿acaso tiene evidencia científica en contra? Si no tiene evidencia científica en contra, es decir, no me has comprobado lo contrario, entonces yo le doy cabida. No significa eso, Tere, creer. No, una cosa es darle cabida a una posibilidad y otra cosa es creer, porque si tú vas a creer dogmáticamente... En todo, claro, estaríamos todo el día haciendo de todo para, pues ponte esta pluma en la cabeza y baila. Pues, ¿tiene prueba en contra? No, pues claro, pero evidentemente entiendo lo que quieres decir y estoy muy de acuerdo. Sí que una cosa es que se prioricen, al menos yo en mi consulta, ¿no? Pues procedimientos que tengan esa consistencia, porque al final en alguno hay que basarnos, ¿no? Y es el que utilizo. Ahora bien, oye, ¿por qué no compaginarlos, ¿no? Con otras alternativas? Quizá, por ejemplo, yo en consulta utilizo muchas herramientas para acompañar a los procedimientos oficiales que tienen esa... Bueno, pues que a lo mejor no son los más respaldados, entiéndeme, pero bueno, el grounding, cosas como el sol, como al final son cosas que dices, bueno, ¿tiene toda la evidencia? No, pero realmente pues pueden ser de utilidad y acompañan a un procedimiento oficial y, oye, pues daño tampoco va a hacer, entonces, ¿por qué no? Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance que aparenten tener un beneficio, aunque no lo hayan demostrado. Siempre y cuando en medicina y en salud yo al menos abogo, como decíamos, ¿no? Por el procedimiento oficial acompañado de todo lo que podamos hacer. Dicho esto, brutal, de verdad, Tito, pelos de punta. Y
Y de verdad bueno, pues increíble, ¿no? Lo que hiciste. Y bueno, pues nada más que poder felicitarte y imagino que, bueno, pues tú mismo estarías pletórico, feliz, contento y alucinado, ¿no? De lo que acababa de pasar. Y esto, claro, te llevó, junto a más experiencias y, bueno, pues muchas más cosas, pero por ir entrando al detalle, a escribir tu libro, ¿no? Donde realmente lo que podemos resumir es que expones 22 maneras que nuestro cuerpo tiene para sanarse por sí mismo y que podemos Mm. potenciarlas, ¿no? Podemos ponerlas en marcha para hacer una parte extra a cualquier proceso de sanación en enfermedades, como tú has dicho, que a lo mejor, como dicen, no, ya no tiene cura, solo lo único que puedes es aprender a vivir con ella, o sobre todo ahora, ¿no? A día de hoy hay ciertos tipos de enfermedades que, por desgracia, están constantemente, pues cada vez saliendo más casos. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras, ¿no? Primero, pues de qué tipo de enfermedades a lo mejor podemos hablar que se beneficien de estas herramientas y evidentemente que nos nombres algunas de estas herramientas. Fíjate, vamos a seguir con el tema de las tumoraciones, el cáncer, etcétera, ¿no? La primera pregunta sería, ¿acaso el cuerpo tiene mecanismos antitumorales? ¿Acaso el cuerpo tiene la capacidad, por lo menos a nivel potencial, de activar un mecanismo que pudiese eliminar un tumor? Y claro, si una persona está padeciendo esa enfermedad, ni recónditamente le pasa eso por la cabeza, o sea, no tiene ni idea. Obviamente, la recomendación es que se ponga en manos de su especialista y siga las recomendaciones de este, por supuesto. Pero esta persona no tiene ni idea que el cuerpo, por ejemplo, tiene no una, varias formas de combatir esa anomalía, que al final es una desregulación, es algo que mutó inconvenientemente y generó un tipo de células que no tienen apoptosis. Para las personas que no sepan lo que es la apoptosis, digamos, todas las células, depende de cada una, pero por lo general tienen un mecanismo de renovación, entonces para eso tienen que morir para dar paso a nuevas células, ¿verdad? Eso se llama apoptosis y es algo que queda programado. Y depende del tejido, tarda más o tarda menos. ¿Qué pasa? Que la célula cancerosa deja de tener apoptosis, entonces, claro, como no muere, es un mecanismo prácticamente de supervivencia de la propia célula que trata de prolongarse y de preservar su existencia. Como no muere, empieza a producir su propia mitosis celular, pero a crecer y a proliferar, a invadir tejidos, porque no muere, entonces no hay un reemplazo, sino que van naciendo más y más. Entonces, por ejemplo, tenemos varias formas de, potencialmente, el propio cuerpo, la inteligencia innata que creó el cuerpo, de combatir eso. Vamos a llamarle corregir más que combatir. No me gusta el término de combatir, luchar contra el cáncer. No. Corregir. Las linfocitos NK, tú las conoces muy bien, es un tipo de linfocito, hay varios tipos de linfocitos, pero las NK tienen la capacidad de acercarse a la célula tumoral, adherirse como en una especie de sinapsis a su membrana, inocular unas citoquinas que son moléculas inflamatorias, por ejemplo, de tipo interferón gamma, de tipo interleucinas, etc. Y una vez que depositan estas moléculas, tienen la capacidad estas de promover la apoptosis en la célula tumoral. O sea, aquella condición que había perdido la célula tumoral la puede recuperar a partir de estos mensajeros, de estas moléculas que llevan una información al interior de la célula tumoral. Una vez que eso sucede, se activa esa autodestrucción, que es completamente natural, que así debió haber sido siempre. Una vez que se destruye el tumor, la propia fagocitosis del sistema inmunitario, a partir de los macrófagos, que son los más grandecitos, como tipo Pac-Man, van devorando ese tejido que quedó degenerado, y es una de las explicaciones que están detrás de cuando han sucedido fenómenos de remisiones espontáneas de esta enfermedad. Pero fíjate qué interesante, el cuerpo sí tiene ese mecanismo, también tiene otros mecanismos mediante la angiogénesis, por ejemplo, de cortar los suministros de todo lo que estas células requieren para vivir. Una vez que las dendríticas, por ejemplo, han identificado, porque muchas veces, tú lo sabes perfectamente, las células tumorales, ellas
como están en un proceso de supervivencia, cueste lo que cueste, y se olvidan del conjunto, ellas solamente quieren vivir ellas, pues ellas logran camuflarse para no ser identificadas por las dendríticas y otras células patrulleras que andan viendo quién es el enemigo, ¿no? Entonces ellas logran camuflarse. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay, por ejemplo, epigenéticamente, cuando se logra promover esa, vamos a llamarle vigilancia, o sea, incrementar los niveles de vigilancia, una vez que las dendríticas identifican a estas células, les generan como una marquita para que el sistema inmunitario las pueda reconocer y pueda activar todo el proceso de corrección de esto. Y eso es implícito, es inherente al cuerpo. Normalmente, cuando una persona ha desarrollado esta enfermedad, algo tuvo que haber sucedido, que puede ser multifactorial, que debilitó, digamos, esa capacidad innata antitumoral del propio cuerpo, porque también es algo consabido por la misma ciencia, que normalmente las personas tenemos cierto margen de error en algunos tejidos donde se desarrolla el cáncer, pero el cuerpo lo resuelve mediante este mecanismo u otros. Ahí está. Pero si la persona, por ejemplo, está pasando por un proceso de resentimiento, o hay mucha toxicidad en su cuerpo, o el tipo de alimentación está resultando inconveniente, etcétera, puede estar inmunosuprimiendo, es decir, que su sistema de defensas está un poco más debilitado, su sistema además informático no está funcionando bien, su sistema de vigilancia tampoco está funcionando muy bien, y este margen de error empieza a proliferar y a crecer, y el cuerpo no se está dando cuenta. Pero una manera es de lograr impactar con, digamos, este tipo de promoción empírica, vamos a llamarle así, a partir de este proceso de internalización, de alguna manera lograr tener un impacto en nuestras células para que es que la misma psiconeuroinmunoendocrinología nos dice que somos capaces de influir en nuestras células. Entonces, bueno, esa influencia que sea a través de un mensaje que sea epigenético, ¿no? Entonces, si logramos restablecer la puesta en marcha de estos mecanismos naturales, el problema se resuelve. Entonces, es un potencial, no significa que vaya a suceder en todas las personas, pero está allí latente, subyacente, inmanente, esperando ser promovido. Esa misma persona que se va a someter a sus distintos tratamientos oncológicos, está bien que lo haga, pero que trate de integrarse, que trate de probarlo, como decías tú hace un ratito, daño no le va a hacer. Totalmente, Tito. Y aquí yo te pregunto, ¿no? Porque es brutal el poder que tiene el cuerpo, pero que parece que estemos hablando de algo como muy loco, cuando es simplemente lo que todo el mundo ha visto en el cole, el sistema inmune. Tenemos un sistema inmune que nos defiende, nos defiende de virus, de bacterias, que nos protege, ¿no? Cuando estamos malitos, que si tienes una herida, se cura sola, sí, se cierra, se cura. Entonces tenemos un montón de mecanismos para mejorar, ¿no?, nuestra salud, pero dices que puede haber motivos, ¿no?, que hayan hecho que esos detectores, que esas herramientas, que esas aplicaciones, como si fuera un móvil, se hubieran desinstalado temporalmente. ¿Y qué cosas podrían reactivar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estabas hablando de una enfermedad, de un cáncer que tiene estos mecanismos. ¿Cómo podemos resetear, reinstalar estos mecanismos? Buenísima. Pero antes, pues yo voy escuchándote todo, entonces... Me encanta, sí. Cositas, ¿no? Antes, fíjate, parece loco, es verdad, parece muy difícil que el cuerpo pueda curarse, pero ¿por qué no entrar, por ejemplo, en la reflexión siguiente? Lo difícil, lo realmente inconmensurable en complejidad, lo vasto, lo que es excelso, ya lo hizo el cuerpo. El cuerpo se formó a partir del cigoto, de una célula microscópica que se divide en dos, que son idénticas a nivel genético, y dos en 4 y 4 en 8, y empieza un proceso magistral de hipercomplejidad, de diferenciación, y empezaron algunas células a transformarse en huesos, otras en músculos, otras en distintos órganos. Es una cosa realmente ultra sofisticada, y que es lo realmente milagroso y lo realmente difícil, ya el cuerpo lo hizo, es inherente
mismo cuerpo. Y lo está haciendo permanentemente, porque entre célula y célula pueden existir más de 100.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo, y tenemos billones y billones de células todas interactuando. O sea, la complejidad, lo difícil, lo hace el cuerpo segundo a segundo. Entonces, este tipo de reparaciones no deberían percibirse como algo difícil o como algo milagroso, ¿sabes? Porque realmente no es complejo en comparación con lo que ya per se sí resulta complejo y que el cuerpo lo sostiene. La vida es ¿Ves? un milagro en sí misma. Claro, como decía Albert Einstein, tú tienes dos maneras de ver la vida, o como que nada es un milagro o como que todo es un milagro. Ahora, esa perdón, yo me emociono y empiezo a hablar muy rápido y el hemisferio derecho se me atraviesa al izquierdo. Esa ultra sofisticación inherente al cuerpo está allí, pero también tiene cierta fragilidad. O sea, para que todo funcione, porque precisamente es tan multifactorial, es tan magnánimo todo, que puede que existan ciertos márgenes de errores. Además, cuando estamos actuando de una manera que vaya en contra precisamente de esa armonía, porque podemos ir a favor o en contra, cuando actuamos en contra. Por ejemplo, hay remisiones que han surgido a partir de un perdón. Increíble. Un resentimiento que estaba guardado, que se había convertido prácticamente, valga la metáfora, en toxicidad dentro de tu cuerpo, un resentimiento por una ruptura de pareja o por algo que te produjo mucho dolor y que no estás dispuesta a perdonar y mantienes eso allí y luego se lo comentas a uno, se lo comentas al otro, lo recuerdas, lo retroalimentas, apenas tienes la oportunidad vuelves a comentarlo porque esa persona me hizo esto que no... Eso va generando una bioquímica, va generando una fisiología, como decías tú, son sustancias químicas que el cuerpo va segregando. En el caso de las catecolaminas, por ejemplo, noradrenalina, cortisol, adrenalina, se conoce su naturaleza inmunosupresora. Por lo tanto, mientras esta persona está retroalimentando este mismo estado fisiológico, de alguna manera mantiene a su sistema inmune por debajo de sus posibilidades. Y en ese debilitamiento se le escapan cosas, porque no está al máximo de su potencialidad, sino en valores mínimos. Y claro, puede haberse generado esa tumoración que teniendo el cuerpo y teniendo nuestro sistema inmunitario la capacidad de poder corregirlo a tiempo, pues se le escapó porque no estaba funcionando el organismo bien porque había una inmunosupresión. De hecho, se sabe que en la medicina contamos con la cortisona, que es una forma molecular del cortisol, del propio cortisol, que es inmunosupresor del cuerpo, y la misma medicina, cuando es necesario hacer un trasplante o lo que sea, para efectos de que no se rechace ese nuevo órgano, pues hay la aplicación de este tipo de moléculas que no es exactamente igual a la que produce el cuerpo, pero tiene mucha similitud molecular y genera más o menos el mismo resultado para inmunosuprimir. Hay casos en donde se justifica. Fíjate qué interesante que lo que hablas del sistema inmune bajo el perdón, ¿no? Bajo el perdón, bajo el rencor, bajo la ira, bajo un enfado excesivo, sostenido, bajo un estado de estrés crónico. Hay algo más, que al final no son piezas aisladas. Un rencor, un enfado, una ira implica en qué, cómo solemos dormir y cómo solemos descansar, por ejemplo, entre tantas otras cosas, cuando estamos en un momento de mucha vulnerabilidad emocional. Pues solemos dormir peor, evidentemente. La correlación entre un estado de ánimo ansioso o depresivo suele afectar al sueño. El sueño se sabe científicamente que tiene una influencia tremenda en nuestra energía, pero también en nuestro sistema inmune, por ejemplo. Y en el momento que tenemos el sistema inmune afectado a causa de un enfado que repercute en el sueño. Pero es que de esta manera también normalmente cuando estamos enfadados, tristes, también comemos peor. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue el perdón? Pues, ¿qué más da? Pero probablemente ese estado anímico, ya sea causa, origen, consecuencia, da igual, pero es que somos seres interconectados. Es súper bonito lo que estás diciendo. Entonces, realmente, claro que sí, claro que... ¿Cómo va a sanar alguien un tumor por...? A ver, entendamos lo que estamos diciendo. Estamos hablando de potenciar, ¿no?, la sanación. Pero ¿cómo puede alguien mejorar su cuerpo por perdonar
a su exnovio. Pues puede hacerlo porque empieza a comer bien, empieza a descansar, se siente en calma, se siente en paz, vuelve a sonreír, vuelve a generar vida social, sale a la calle, le da el sol. Y de repente su estilo de vida fomenta unos hábitos que se sabe que generan un estado de ánimo beneficioso y una fisiología que te pone el sistema inmune a 100, ¿no? Entonces, ese sistema inmune a 100, pues te ayuda luego a lo que venga. Cuando una persona hace este tipo de comentarios descartando, si tú la analizas bien, te percatas que tiene una visión muy reduccionista, muy simplista, no está abarcando en realidad la fenomenología en su extensión. Y ahí tú te das cuenta, ¿no? Lo decías tú, el cuerpo está maravillosamente interconectado. Es verdad, cuando tenemos dosis sostenidas de estrés, nos apetece comer dulce, por ejemplo. La microbiota se altera. Las emociones, está completamente comprobado las emociones, es decir, la bioquímica derivada de las emociones pueden tener una incidencia en nuestra microbiota. Esa microbiota se altera, hay un sobrecrecimiento de aquellos microorganismos, por ejemplo, que no son tan benefactores, que pueden resultar perjudiciales por su propia toxicidad a partir de sus metabolitos, y estos son los que tienen más hambre, ellos son los que quieren comer más. Por ejemplo, se prolifera el Candida albicans. El Candida albicans tiene la capacidad de como promover tu ingesta de dulces o de carbohidratos refinados, etcétera. Es normal que la persona empiece a comer más dulces o este tipo de alimentos porque impresionante, parece que el Candida albicans es como capaz de hackearnos, ¿no? Y como él quiere sobrevivir, él necesita que tú comas lo que a él le da más vida, que es la propia glucosa como tal. Lo mismo con Staphylococcus aureus, con el Proteus, con microorganismos que no son benefactores cuando sobrecrecen. Entonces, esa misma disbiosis también empieza a complicar las cosas, tiene un impacto también en el sistema inmunitario. Hay una inmunosupresión, como decías tú, baja el potencial. ¿Y qué ocurre? Que todo se está retroalimentando para lo malo. Decías tú también, la persona no logra conciliar el sueño como realmente debería ser reparador, ya no está reparando, ya no está produciendo la suficiente, por ejemplo, GH en la noche. Hay una cantidad de distorsiones sistemáticas y todas apuntan hacia agravar la condición. Imagínate, la persona perdona, se libera de esa toxicidad, se libera, porque perdonó de verdad, perdonó. A partir de ese momento empieza a reencontrarse con el entusiasmo, con la ilusión por la vida, con sentirse bien, con el bienestar anímico. Eso va a repercutir en la microbiota, va a repercutir en la alimentación, va a tener incluso más motivación para hacer ejercicios, para salir a caminar, para llevar el sol. Tú misma hablabas, por ejemplo, de la importancia de esto o del grounding, etc. Hay toda una cantidad de sincronía de diversos factores que pueden contribuir. Solo con que el sistema inmune vuelva a recuperar su potencialidad y se ponga al máximo de su capacidad, ya puede tener un impacto benefactor. Y como ya lo decíamos hace rato, si el cuerpo no dispusiese, si no tuviese el potencial de corregir un tipo de cáncer, por ejemplo, bueno, ya no se puede hacer nada. Pero es que sí lo tiene, pero necesita para eso que su sistema inmune esté bien, que sus mitocondrias estén produciendo la suficiente cantidad de adenosintrifosfato, que es el sustrato energético que nos permite convertirlo en energía, etcétera. Necesitamos También hablamos de esto con Antonio Valenzuela, de su libro sobre las mitocondrias, o sea que es que está todo... Todo. Y la microbiota también tiene que ver con las mitocondrias, todo. O sea, es una cosa que está, como decías tú, interconectado. Entonces, no se puede ser tan reduccionista que a alguien le parezca, por ejemplo, ridículo, que porque haya un perdón va a haber una curación. ¿Qué sabes tú? Es que no, tú estás viendo solamente la punta del iceberg en ambos ámbitos, pero es que hay una interconexión muy, muy compleja detrás y aún más allá. Entonces, Y esto es increíble. Estábamos hablando del cáncer, pero no sé si podríamos también hablar bueno, pues de otro tipo de enfermedades que a día de hoy están emergentes y bueno, pues cada vez en aumento, ¿no? Por ejemplo, todas las enfermedades autoinmunes,
existen muchísimas enfermedades que cada vez se escuchan más, ¿no? Y parece que, bueno, pues no sé qué nos puedes decir de esto y qué mecanismos tiene el cuerpo. Sí, es paradójico, pero la misma ciencia que tanto tú y yo, tú como yo defendemos, avanza y avanza y avanza. Imagínate la nanotecnología, todo lo que estamos logrando y abarcando a nivel científico, pero irónicamente cada vez hay más enfermos crónicos, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más enfermedades autoinmunes, cada vez hay más trastornos en los niños, cada vez aparecen más enfermedades en etapas más tempranas de la vida, enfermedades incluso que anteriormente aparecían en una época muy tardía, ahora están apareciendo mucho más temprano. Algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien, porque es paradójico. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, uno iba a una farmacia y veía muy pocas cosas, pero muy pocas cosas. Hoy uno llega a una farmacia y entra y ve un espectáculo colorido, es un festival de marcas y de todo tipo de productos y fármacos y medicamentos para todo. Entonces, por lógica, si todo crece, pues deberíamos estar más sanos. Por lógica, algo está sucediendo. Ahora, lo mismo, el sistema inmunitario muchas veces se desregula, se distorsiona. Bueno, también es lo mismo, multifactorial. Comer alimentos inflamatorios pueden generar una permeabilidad intestinal. Esa inflamación de esa membrana intestinal genera una separación entre los enterocitos, que son las células que conforman, digamos, ese tapiz. Una vez que esa porosidad aumenta, permite que pasen sustancias y tóxicos a la sangre que no deberían estar en sangre. Eso va a alertar y a alarmar al sistema inmunitario, que empieza a crear anticuerpos como loco para que persigan a esas sustancias por todo el torrente sanguíneo. Y esa distorsión permanente llega un momento en que puede crear anticuerpos que se confundan por mimetismo molecular y ataquen a tejidos propios del cuerpo, porque está confundiéndolos con el antígeno, con el enemigo, cuando no lo es. Pero bueno, hay una confusión porque hay una distorsión de base. Eso es una desregulación y eso puede originar una enfermedad autoinmune. Si ataca las fibras sinoviales de las articulaciones, pues se le llamará artritis. Si ataca a ciertos órganos, se llamará lupus. O si ataca, pues, no sé, la mielina, le llamarán esclerosis múltiple. Pero al final es lo mismo, es un sistema inmune desregulado. Ahora, ¿qué pasaría si la persona, por ejemplo, toma conciencia de que esa desregulación fue producto, entre otros factores, probablemente, entre varios, pero la alimentación inflamatoria tuvo mucho que ver? ¿Qué pasaría si la persona empieza a conciencia un tipo de nutrición que vaya desinflamando, que desaparezca esa inflamación que se ha cronificado con el tiempo? Esta persona empieza a hacer grounding, por ejemplo, que tiene propiedades también desinflamatorias. Esta persona cambia sus hábitos, empieza a hacer ejercicios, va generando una producción de mayor energía a través de las mitocondrias. Incluso se sabe hoy en día que llevar sol de manera adecuada puede ayudar también en la activación de estas mitocondrias, que son como centrales eléctricas, energéticas, etcétera. Y todo eso pudiese apuntar a que el sistema inmune empiece a regularse otra vez, ¿sabes? A inmunoregularse. Es inmunomodulación, es un concepto que no le gusta mucho a la industria, porque la industria tiene un enfoque de inmunosuprimir. O sea, tienes una enfermedad autoinmune y yo te suprimo el sistema inmune y tranquilo que por lo menos eso va a bajar el nivel de intensidad en los signos y síntomas. ¿Ya? Pero eso sí, no tenemos cura para ti, pero no va a ser conveniente porque, por ejemplo, la artritis son miles de millones de dólares todos los años para la industria. No quiero curártela, quiero seguir produciendo ese dinero. Y que además tener el sistema inmune deprimido de base ya tiene otros problemas en sí mismos. Claro, eso no es una solución, es un problema que se añade al problema. Es un nuevo problema que se añade al problema. Y por lo general no se toma muy en cuenta el propósito de la inmunomodulación. Es decir, vamos a hacer todo lo que sea posible para restablecer el orden implicado en el sistema inmunitario. No se busca el enfoque por allí. Como decías tú, el hecho de suprimir el sistema inmune ya trae otros problemas porque pierdes, por ejemplo, la batalla entre microorganismos patógenos, gérmenes, parásitos, hongos, levaduras, eso lo que sea. O también, pues, esa misma desregulación te ataca
otros ámbitos que ni siquiera habías pensado, porque hoy en día se sabe que la ansiedad, por ejemplo, y trastornos que son psicológicos también tienen que ver con el sistema inmunitario, también tienen que ver con la propia microbiota, también tienen que ver con el sistema nervioso. O sea, todo está, como dices tú, integrado. Entonces, el enfoque de la inmunomodulación, nada más como intención, nada más como, oye, esta es mi meta, quiero inmunoregular nuevamente. Cuando eso ha sucedido, cuando se ha logrado, entonces se califica como remisión espontánea de la enfermedad autoinmune, porque Vale. se corrige, o sea, el sistema inmune deja de crear los anticuerpos que estaban atacando al propio tejido y empiezan a reducirse el impacto pues, de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces se conoce como una remisión también de enfermedades autoinmunes. Ahora ya lo vemos como algo más factible. Anteriormente se veía como algo inalcanzable. Ahora sabemos que es más factible. Ajá. Claro, entonces, claro, una propuesta sería, vamos a enfocarnos en la inmunoregulación, vamos a implicarnos en esto, vamos a verlo como una posibilidad. Anteriormente no lo había planteado, pero ahora quiero trabajar en función no sé si lo consiga, pero voy a intentarlo. Entonces, combinando todas estas herramientas que tú misma has ido incorporando de manera muy inteligente, de manera muy sinérgica e integral, e integrativa, quiero decir, pues puede que incrementes las probabilidades de lograr que se corrija lo que ha perdido el orden implicado. De eso se trata, ¿no? De girar en virtud de un propósito, porque además, y yo creo que ya con esto podemos ir dándole como un broche de oro. Yo pienso, Tere, que las enfermedades también tienen un propósito trascendental. Cuando una enfermedad llega a la vida de uno, lo primero que ocurre mágicamente es un restablecimiento del orden de prioridades. Es lo primero que sucede. Toda persona que se enferma, que se da de frente con un diagnóstico severo, en ese mismo momento, todo lo que antes pensaba que eran problemas, se da cuenta que no eran problemas. Todo por lo cual se enojaba, se deprimía, entraba en shock, en crisis, ahora eso deja de tener importancia. Ahora entiende que sí tiene un verdadero desafío por delante. Eso es lo primero y eso es bueno. En segundo lugar, si nos mantenemos desde el antiguo paradigma, como decías tú, de ser pasivos antes de, ya no depende de nosotros, ya depende de terceros, eso no tiene como mayor trascendencia evolutivamente hablando. Pero si yo utilizo este desafío para intentar convertirme en una versión superior de lo que soy y a partir de esa transformación hacer un antes y un después y que además la consecución de esa meta que sería pues lograr restablecer el bienestar pueda significar un legado, si yo puedo luego escribir un libro o ir a entrevistas, divulgar esta información, etcétera. Oye, ahora mi vida ha cambiado para mejor, ahora llevo un mensaje, ahora estoy aportándole a la vida de los demás, estoy incluso aportando evolutivamente hablando, si lo vemos desde una perspectiva, por ejemplo, de Rupert Sheldrake con su teoría de los campos mórficos, etcétera, porque mientras más personas van como tratando de desarrollar estas destrezas y estas habilidades, las próximas generaciones lo tendrán ya automatizado. Fíjate, los niños de ahora que nacen y ya juegan con los dispositivos electrónicos de manera muy intuitiva. Nosotros, por ejemplo, tú eres mucho más joven que yo, pero a mí me costó horrores esto. Me costó horrores y estar ante el computador, el ordenador. Yo recuerdo que mi hijo se molestaba conmigo porque yo, hijo, ¿cómo es que yo logro copiar y pegar? Pero papá, te lo he dicho 1000 veces, a mí me costaba muchísimo. No soy yo tan joven, también he vivido el cambio y sí, cuesta, y Bueno, pero tú todavía, eres muy y joven, todavía hay entonces, cosas que cuestan bastante desafío. y todo, pero claro, las generaciones que ya llegan con cosas instaladas casi que lo cogen de primeras. Y eso mismo podría pasar también como mecanismo evolutivo en la parte biológica, si cada vez más personas empiezan a integrarse con el propósito de, oye, promover mis propios mecanismos de autocuración, a ver qué pasa. Y llegará un momento quizás, porque fíjate, hay muchos mecanismos que ya están automatizados a nivel genético. Si tú te cortas, el cuerpo ya tiene una respuesta automática y va a ir a cicatrizar.
tienes una infección, el cuerpo va a incrementar tu temperatura para debilitar al microorganismo patógeno, pero también para fortalecer el sistema inmune. Es un propósito que está muy bien planificado de parte de la propia inteligencia biológica del cuerpo. Si tienes unas toxinas, no sé, a nivel estomacal, el cuerpo te va a producir una diarrea para deshacerse de eso, ¿no? Oye, Otra Tito, una cosa. pregunta de los 22, que no te quería preguntar, ya que estás justo nombrando algunos, de los 22 métodos o formas que tiene el cuerpo, imagino que hay alguno que es el que más te ha llamado, o no sé, habrá muchos, ¿no? Pero ¿cuál es el que más impresionante te parece que dices, joder, es que cómo puede ser que el cuerpo tenga esta capacidad, ¿no? Todas son impresionantes porque de verdad que Sí, parecen pues pura magia, ¿no? Ingeniería totalmente compleja. ingeniería. Pero realmente, si puedes decirme una que te impacte especialmente, ¿cuál sería? La reversión epigenética. Ajá. Hoy en día se sabe que nuestra biología no está condenada a padecer la información que venga de los genes que hemos heredado, ¿no? Ya se sabe que anteriormente se pensaba que estábamos condenados a padecer las enfermedades de nuestros antepasados por herencia genética. De hecho, los médicos, no, eso es genético, y con eso como que se quedaba en una visión reduccionista el problema. Ahora se sabe que los genes son tan dinámicos como la propia vida, como la propia cotidianidad. Es decir, que estamos constantemente expresando genes que van cambiando y que pueden, digamos, funcionar en contra o a favor de un propósito en concreto. Eso se puede promover a voluntad. De eso se trata. Esa es la esencia precisamente de la epigenética, cómo lograr promover que se enciendan, eso es a través de procesos muy complejos como la propia metilación, las histonas, etcétera, los grupos metilos o la modificación de histonas. Eso va a tener un impacto en el encendido o apagado de ciertos genes. Tenemos la capacidad potencial, no solo con el pensamiento, también con alimentación y con muchos otros factores, y también los que vaya desarrollando la propia ciencia que está poniendo la lupa en la epigenética. Tenemos el potencial de desactivar genes que estén correlacionados con enfermedades y activar aquellos que pudiesen estar correlacionados con la puesta en marcha de los mecanismos de autorregulación y de autorreparación. Entonces, ese para mí es el más impactante porque nos está dando un poder que está allí de lograr una reversión, de lograr una corrección. Si hubo una modificación, digamos, con un margen de error, una modificación inconveniente, porque se encendieron unos genes que han puesto en acción una sintomatología en el cuerpo, también podemos corregirlo. Entonces ahí tenemos, digamos, Es impresionante. Aquí, claro, evidentemente hay veces que aunque hagamos todo de nosotros, porque hay personas que dicen, jope, yo tenía la predisposición genética y de verdad llevo un estilo de vida como igual que tú, no fumabas, ¿no? Y dices, bueno, pero pasó, ¿no? A lo mejor sí que hay cosas que podríamos haber mejorado, pero tampoco favorecer esa culpabilidad de la persona que ha tenido un trastorno genético. Ahora bien, qué bonito saber, ¿no? Que dentro de que mi padre y mi madre sufrieran, ejemplo, diabetes, que no implica que yo ya por tanto tenga que sufrir diabetes, que evidentemente si llevo unos hábitos de estilo saludable, antiinflamatorios y que realmente no favorezcan, como dicen, ¿no? La genética es la pistola y al final la epigenética, mis hábitos son el gatillo. Si yo a lo mejor no aprieto ese gatillo, me puedo librar de esa predisposición. Tengo la predisposición, pero no tengo por qué sufrirlo. A veces, aunque haga todo de mí, no podré frenarlo, pero en muchas otras ocasiones sí que tenemos la posibilidad de frenarlo y eso es maravilloso. y además podemos trascender eso. No solamente tenemos la capacidad de evitar que esa predisposición en algún momento se ponga en marcha, es que desde esta perspectiva también tenemos el potencial de revertirlo. Por eso es que le llamaba reversión epigenética, es uno de los mecanismos que considero yo abarcan más Qué potencialidad. potente, qué Claro, potente. Claro, reversión, me quedaba la palabra, ¿no? Reversión y claro. o sea, una vez ya tienes el problema que se ha manifestado, darle la vuelta. Si el gen se activó, también se puede desactivar. Qué potente, Tito. Sí, Vale. sí. Pues bueno, no sé si hay algo que nos quieras, porque estabas comentándonos, si algo que quieras decir para cerrar, que se haya quedado, que quiero ser respetuosa con tu tiempo, algo que haya quedado pendiente, que a lo mejor pues quieras hacer llegar.
Sí, me gustaría que cada uno de nosotros entienda que efectivamente no todo lo que nos ha contado la ciencia significa que sea lo único que existe. Hay mucha información o que no ha llegado a nosotros porque es que la cantidad de publicaciones clínicas, científicas, etcétera, es una cosa que nadie sería capaz de abarcar. Es decir, el hecho de que a mí no me haya llegado la información no significa que no exista, ¿no? Uno mismo entra a PubMed, el portal de publicaciones médicas de Estados Unidos, que es uno de los más importantes del mundo, y colocas remisiones espontáneas y te sorprendes la cantidad de citas, de casos, de artículos que están correlacionados con remisiones espontáneas. Entonces, que uno no perciba de una forma reduccionista esto, que entienda que no por el hecho de que uno no haya escuchado que exista evidencia científica, no implica que no exista como posibilidad. Mi invitación es a lo contrario. Vamos a tratar de comprobarlo nosotros. No esperemos a que nos lo cuenten, vamos a probarlo, que seamos nosotros los mecanismos impulsores para que en algún momento la misma ciencia diga, mira, tenemos que poner la lupa aquí porque esto ya está resultando demasiado recurrente. Y estaríamos también promoviendo un salto evolutivo a nivel biológico en este caso, ¿no? Porque muchas de las herramientas o recursos innatos que hoy en día tenemos y de los cuales disponemos en nuestro sistema para defenderse, para corregirse, para restablecer el bienestar, se han desarrollado evolutivamente con el paso del tiempo. Así que nosotros no deberíamos quedarnos pasivos, sino tratar de seguir y, digamos, aportando a ese mecanismo evolutivo que va en expansión. Y a partir de allí, pues, que las personas se llenen de una esperanza, no una esperanza dogmática, una esperanza, digamos, relativa, pero que en la medida en que nos vamos familiarizando más con estos términos, con estas situaciones, la percibimos como más posible y parece mentira. El darle cada vez mayor cabida también tiene un impacto epigenético, porque también funciona para lo malo, como yo decía hace ratito cuando estábamos comenzando. Si una persona se etiqueta una enfermedad y ya ha asumido que va a ser para siempre, eso se va a ratificar epigenéticamente todos los días de su vida. Pero dar cabida a que también pudiese surgir una posibilidad que corrija esa anomalía, y en la medida en que nos vamos integrando más y que nos vamos implicando a nivel práctico, a nivel dinámico, como decías tú, mira, grounding, llevar sol convenientemente, mejorar la alimentación, eliminar los alimentos industrializados, tratar de bajar los niveles inflamatorios, etcétera, tomar conciencia de la respiración para mejor oxigenación, etcétera, 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 etcétera. Todo eso va a contribuir a que el propio cuerpo, que ya per se tiene la capacidad de tratar de restablecer el equilibrio, pues en algún momento lo consiga. Entonces, que estemos abiertos a esa posibilidad. Es tremendo el mensaje, porque sí que es verdad que nadie va a hacer un gran esfuerzo como el que hiciste tú, ¿no? Son 40 minutos cada día mínimo, hora y media, y evidentemente cambiar muchos hábitos de los que estamos hablando suponen una intención y un esfuerzo que nace evidentemente de un motor, y ese motor necesitamos que sea la esperanza de confiar en que claro que tenemos estos mecanismos, que claro que tenemos posibilidades de revertir, de mejorar y de potenciar nuestra vida y nuestra salud. Claro que tenemos la oportunidad de influir, ¿no?, en nuestro cuerpo a través de nuestros hábitos. Y ese es el motor que nos va a hacer realmente esforzarnos para crear esos hábitos, para crear ese nuevo estilo de vida que de verdad se sabe que favorece nuestra salud y que puede incluso revertir procesos, ¿no?, que están ahí y que, bueno, pues que, como tú dices, ¿no?, se puede ver. Y quizá no nos ha llegado tanto como merece este mensaje, pero sí que creo que esa esperanza que estás pues un poco de alguna manera alimentando con tu mensaje es necesaria para que las personas tomen luz, tomen conciencia y tomen ilusión por tomar acción y dejar de ser elementos pasivos en esta ecuación de nuestra salud. O sea que me parece tremendamente increíble y millones de gracias. Eso sí, no te puedes ir de valientemente. Hay una pregunta que todo el que pasa por aquí responde y bueno, es una pregunta metafórica porque sí que muchas veces, pero si tuvieras que hacerte un tatuaje, y hablo de manera metafórica, con una palabra, un mensaje, un mantra
que quieras transmitir al mundo o que te represente a día de hoy? Porque yo siempre digo que somos hoy, ¿no? A lo mejor ayer era otro porque te pillé en otro momento, pero hoy, ¿qué palabra, qué frase, qué mantra te representa o quieres transmitir al mundo? Yo soy tan admirador de la inteligencia biológica que nos subyace, me parece tan fascinante, que yo me tatuaría ADN para honrar esa inteligencia biológica que fue capaz de, desde el momento en que estaba recién fecundado, crear toda esta obra prodigiosa de ingeniería genética y guiarlo todo, tener todos los planos y que mi brazo creciera hasta cierto punto y no más allá y que todo estuviese tan perfecto, tan complejamente organizado. Entonces le rendiría tributo a mi ADN y lo tendría ahí siempre como recordándole, sé que existes, te admiro, te amo, te honro, es inconmensurable lo que eres capaz de hacer. Wow, amor a nuestra propia magia biológica, ¿no? Bonito, sí. Increíble. Bueno, Tito, de verdad, muchísimas gracias por tu mensaje, muchísimas gracias por inspirar y bueno, pues esta es tu casa. Me ha encantado la entrevista contigo porque tú, primero, tus preguntas son precisas, pero adicionalmente siempre terminas como organizando todo lo que yo trato de decir y tú lo dices más corto, más conciso y más bonito. Entonces me ha encantado. Muchísimas gracias. Ha sido un Muchis- complemento maravilloso. Gracias a ti. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden localizarte si quieren hablar contigo para seguir tu mensaje? Hay una versión gratuita de uno de mis cursos y la consiguen en mi página web que es titofigueroa.com. Ahí pueden tener una toma de contacto con esta información y además de acceso gratuito. Pues muchísimas gracias, Tito. Gracias.